Bueno, nuestro equipo es el número 2. Los miembros son Beli, Almudena, Karim, Ana Gema, Isabel y Sonia. Las conclusiones para la tarea número 1 ha sido en la organización, medidas consensuadas en el proyecto educativo, el claustro como equipo, organizar grupos más pequeños, asegurar la libertad, la igualdad y establecer tiempos de coordinación, evaluación formativa, observación de habilidades sociales, formación del profesorado en pedagogía inclusiva y gamificación dentro del aula. En cuanto a las propuestas viables, en la número 1 eran los primeros días del grupo, las normas de convivencia, la entrada, la salida, los espacios motivadores y atractivos, la implicación del equipo educativo, la implementar el DUA en la formación, departamentos transversales, todo dentro del proyecto educativo del centro, tomar conciencia de la diversidad, tener en cuenta los estilos de aprendizaje y tener en cuenta los tiempos. Respecto a la número 2, primero la misma tarea y luego se va adaptando curricularmente, y si no se cambia, a una similar. Tiene en cuenta las inteligencias múltiples, los juegos, la música y los vídeos. Y la educación emocional es muy importante, sin etiquetar a los alumnos, y la docencia compartida tiene que estar recogida en el proyecto educativo. En el punto número 3, la coordinación del profesorado, todo recogido también en el proyecto educativo del centro. Las tareas tienen que ser integradas, presentar a primeros de curso, de 16 talleres por curso, un producto final, con objetivos, rúbricas, etcétera, varias reuniones para aprender, organizar las tareas junto con el alumnado, trabajar en equipo, 2 o 3 profesores por cada taller en la docencia compartida. En cuanto a la propuesta del equipo, quitaríamos el aula cerrada para incluir al alumnado en las aulas del centro, un proyecto educativo inclusivo, hermanamiento entre distintos centros para aprender de las experiencias de otros, hacer convivencia con el profesorado para establecer un buen clima de trabajo entre el claustro. Muy bien, pues los miembros de este equipo, como secretaria es Camil, el coordinador es Francis, el dinamizador Antonio, el gerente número 1 es José Manuel y el gerente número 2, Manu. La tarea número 1, el apartado 1 en este caso, respecto al tema de la organización y los cambios, pues hemos detectado que hay asignaturas que efectivamente facilitan la organización diferente, el agrupamiento flexible, lo que sería la tutoría entre iguales, porque no todas las asignaturas a priori entendemos que facilitan esta organización. Luego es verdad que también a la hora de hacer los agrupamientos hemos detectado que a veces existen conflictos externos que los padres no manifiestan, como puede ser no te juntes con fulanito, no te juntes con menganito, que a veces condicionan en este caso el poder hacer estos agrupamientos de base heterogéneo. También hemos detectado que deberíamos de tener más tiempo o planificar mejor el tiempo que tenemos para la hora de coordinarnos y elaborar los materiales. Y luego, por supuesto, en ese caso, una vez que ya se ha planificado el tiempo, que la coordinación sea efectiva. Con respecto al tema de la pedagogía inclusiva, pues ahí donde no nos hemos concretado tanto las dificultades que nos encontramos, pero sí que es verdad que al final redunda en lo mismo, en que hace falta hacer más coordinación con los equipos docentes, que los horarios, en este caso planificados con antelación, faciliten esa pedagogía inclusiva. O sea, no que el horario, y aparte en este caso como centro lo hemos propuesto ya en el TCP justo de la semana pasada, y era que a veces cuando el equipo directivo elabora los horarios, lo elabora con una serie de premisas que no tienen en cuenta en este caso la inclusión de las DPT, de AL, de ATAL, y sin embargo si revertimos en este caso las prioridades para que se pueda en este caso o no se solape el maestro de PT o el maestro de AL, donde entro, si entro en matemáticas o en ciencias que me educan, o sea que en este caso el revertir las prioridades de la elaboración de los horarios entendemos que va a facilitar esta pedagogía inclusiva. Con respecto al tema de la hora ordinaria, pues como está entroncado con los dos apartados anteriores, pues sí que nos hemos centrado mucho en definir los roles de la docencia compartida, ya que al final el hecho de que haya 2 maestros en el aula no significa que esa docencia compartida sea efectiva. O sea que si en el proyecto educativo, trabajándolo con antelación, desde el ETCP como órgano colegiado para el tema de la metodología, realmente establece esas directrices previas y cuál va a asumir los roles, igual que hicisteis, por ejemplo, ayer, que decidisteis muy claramente si tú ibas a tener unos roles y en este caso Lidia otro, pues haría
sería más efectiva en este caso en este caso lo que sería la educación inclusiva. Y con respecto a la evaluación, la dificultad más grande que nos hemos podido encontrar es a la hora de establecer unas rúbricas que recojan realmente una evaluación de todos los alumnos, como decíamos ayer un poco en ese símil de alumnos con y alumnos sin, ya que efectivamente entendemos como una bondad el que los criterios de evaluación sean amplios, o sea, no lo consideramos quizá como algo negativo, pero sí que a la hora de concretarlo en la rúbrica encontramos dificultad para, en este caso, atender a que sintamos que se evalúe de manera justa a todo tipo de alumnado. Luego, ¿qué propuestas ante esas dificultades que nos hemos encontrado? Pues como decía un poco en la línea de anteriormente, pues eso, en la propuesta número establecer unos criterios de coordinación en el proyecto educativo para que realmente propicien la organización del centro y propicie que todos realmente sintamos que las tareas que tenemos que hacer están bien definidas. Lo de los horarios que hemos hablado anteriormente, priorizar los contenidos realmente en las reuniones al principio de curso, ya que bien sabemos que a veces en todos los centros hay los primeros 15 días, 10 días, hay muchas reuniones establecidas, pero a veces son reuniones que priorizamos la organización del centro y no realmente atendiendo a todo este tipo de cuestiones pedagógicas, metodológicas, que entendemos que si queremos revertir la filosofía del centro hay que darle más importancia a esto que no a la coordinación de si funciona o no, por ejemplo, una fotocopiadora. En el apartado tercero, que lo de definir en este caso los redes de la docencia compartida, y en el apartado 4, pues sí que si usamos instrumentos variados, entendemos que así va a facilitar en este caso la evaluación de alumnado, atendiendo a todas las, en este caso, las inteligencias múltiples que bien sabemos. Alumnos que tengan diferentes capacidades a través de los diferentes instrumentos variados, pues van a poder presentar, o el profesor puede ser más justo a la hora de evaluarlo, si un alumno pues puede entregar una tarea de manera oral o de manera escrita o a través de un soporte digital, o en este caso, si tiene una dificultad, en este caso ese alumno va, por ejemplo, a AL, y si tiene que hacerla de manera oral, pues puede hacerlo, como bien el compañero nuestro lo ha dicho, a lo mejor se le puede grabar en casa previamente para que sea un entorno mucho más tranquilo y no con el estrés que puede ser una presentación ante todo el resto de compañeros. Así que diversificar en este caso los instrumentos facilitaría mucho esto. Esto está relacionado en este caso con esas tareas, hay realmente simultaneado un punto con el otro. Y por último, nosotros hemos encontrado que no hemos entendido la propuesta final, que es redistribuir las horas. Sí que hemos entendido que obviamente el colegio, la tipología de colegio que nosotros teníamos, era un colegio que tenía suficientes recursos y que si el problema era que el profesorado no estaba concienciado y que si el equipo directivo, pues la idea era hacer una formación en centro, en este caso, para que realmente cuando tú entiendes lo que es una evaluación inclusiva, probablemente perciba y sea, el concienciarte como profesorado te ayudará en este caso a poder llevar a cabo esta educación inclusiva. Por otro lado, la comparativa con los recursos que existen con otros centros, como por ejemplo este colegio, que es un colegio de 3 líneas, no se puede decir quejándose un colegio de una línea con los recursos que en teoría tiene. Y por último, en este caso, una buena planificación en los horarios de permanencia propicia el que haya coordinación efectiva para poder en este caso atender a ser el centro inclusivo. Venga, nosotros somos el equipo número 4, Marta, David, Inna, Carmen y Toñi. ¿Vale? Las conclusiones de la tarea 1, en cuanto a lo que son cambios en la organización, nosotros habíamos percibido que lo que hay que romper son con los moldes de la educación tradicional y sobre todo coordinarse el profesorado. En lo que respecta a la pedagogía inclusiva, debido a la dificultad de que hay mucha burocracia, pues lo que se debe también hacer es utilizar más metodologías en el aula, más dinámicas, dando más respuestas a todo el alumnado y, por supuesto, obviando un poco el tema de la burocracia, que siempre es una excusa muchas veces para no utilizar cosas nuevas, ¿no? Trabajando lo que es en el aula ordinaria, en la gran barrera que hemos puesto en común todos, que es el libro de texto, por supuesto. Para mí no hay barrera más anti-inclusiva que lo que es el uso exclusivo del libro de texto. Pues hay que salirse de la zona de confort, hay que intentar no utilizarlo tanto y utilizarlo como un recurso más, pero no como el único recurso, ¿no? En cuanto a lo que es la evaluación equitativa, bueno, pues también hemos puesto en común, hemos consensuado de que muchas veces el examen se utiliza como único o como
uno de los pocos recursos para lo que es la evaluación, ¿vale? Y además que es una evaluación cuantitativa, se pone una nota numérica y deja de tener ese carácter cualitativo que debe de tener, ¿no? Entonces, propuestas que nosotros en esta primera tarea vemos fundamentales: la formación del profesorado, el uso adecuado de lo que es la codocencia, la implantación del diseño universal del aprendizaje. Para eso hay que hacer también una buena formación, saber en qué consiste y cómo utilizarlo y poder implementarlo en el aula, y también en la eliminación del libro de texto. Ahora viene lo gordo. Ahora lo que hemos hecho nosotros es, de todos los expertos, de todo lo que hemos aprendido cada uno de los expertos en nuestro grupo, pues lo que hemos hecho es sintetizar las ideas principales, ¿vale? En cuanto a la organización del centro, que es el primer punto, pues hemos descubierto la importancia de establecer unos primeros días con una serie de mecánicas y de dinámicas para la cohesión grupal, para el establecimiento de normas y reglas, para lo que son los protocolos de entradas y salidas. Eso lo que hacen es favorecer la creación de un ambiente inclusivo, ¿no? Hemos visto también muy interesante la creación de espacios que educan, espacios que sean acogedores, personales, con una luz positiva y abierta. Lo que es la organización de las escuelas inclusivas, pues aspectos más generales, como por ejemplo compartir rúbricas para evaluar, la importancia de la mirada inclusiva del profesorado, fomentar pedagogía inclusiva sobre todo a través de esa coordinación. Hemos visto también lo que son los departamentos transversales. Sé que están más enfocados hacia lo que es la secundaria, pero también hemos consensuado un poco que en primaria pues también se pueden hacer ese tipo de intervenciones, ¿no? El profesorado inclusivo, la importancia de la formación, que sea un profesorado que atiende a todo el grupo clase, que esté abierto a los cambios, que utilice múltiples propuestas metodológicas, tareas multinivel y que estimule la socialización. En cuanto a lo que son las tareas abiertas individuales y equipo, pues ajustar esas tareas. Hemos visto sobre todo cómo se puede ajustar una misma tarea en varios niveles, ¿no? Hemos visto que si al principio la tarea debe de ser para todos, si vemos que un alumno no la puede realizar, ya se le ajusta a la necesidad que él tenga, y si no puede realizar esa tarea, simplemente se debe de eliminar. Lo que es la docencia compartida, pues la importancia de que se haga a través de la coordinación, que sea el jefe de estudio, por ejemplo, el que puede elaborar un drive. En mi colegio lo tenemos así, tenemos un drive donde también se realizan muchas labores de coordinación a través de él, donde los tutores, por ejemplo, con una tabla establezcan las necesidades de su alumnado, el tiempo que se necesita para esa coordinación necesaria con las PT y las AL en relación a esos alumnos. Que la coordinación se pueden buscar momentos y no excusas para ello, como en los recreos, en cualquier hueco que se tenga. De hecho, yo también lo hago así, es decir, aprovecho cualquier momento para realizar esa necesaria coordinación, ¿no? Tipos de reuniones, bueno, que no sean solo de tipo curriculares, que sean reuniones que traten otro tipo de aspectos. Vale, esto por aquí, nada más. La gestión del aula. Que debe de existir también una coordinación del todo el profesorado que atiende a los alumnos y que debe de estar recogida en el proyecto educativo. Fundamental, por ejemplo, aspectos como consensuar el tema de la gestión del tiempo, la gestión del silencio. Todo eso si se establece a nivel del proyecto educativo, también se favorece, ¿no? Que las tareas sean integradas, que el trabajo en equipo esté basado en 5 aspectos fundamentales, como la coordinación, la comunicación, la confianza, el compromiso, ¿vale? La creación de los equipos de base heterogéneos, el alumno tutor, el alumno que puede acudir puntualmente, ayudar puntualmente, esto ya no me entero bien. Alumnado que no me entero. Bueno, esto que no... El aprendizaje cooperativo, ¿vale? Propuestas metodológicas innovadoras y fundamentales para trabajar por proyectos, imprescindible para atender a la diversidad. Y luego lo que es la evaluación equitativa. Pues personalizar la evaluación de cada alumno, que sea una evaluación transparente, que las calificaciones y notas y todo el profesorado que trabaja con los alumnos sean consensuadas también, junto con el PT y el AL, que la evaluación debe tener la misma finalidad, que se debe de evaluar según capacidades y competencias. Se debe evaluar también cada trimestre dando respuesta al alumnado, realizando una buena atención a la diversidad, la importancia de la evaluación inicial, de cuestionarios para conocer al alumnado, de utilizar los primeros días para hacer entrevistas, que el equipo educativo al que se asigna el alumnado, por ejemplo, cuando se asigna el alumnado a los diferentes grupos,
Es muy importante también realizar primero una evaluación, ¿vale?, con una serie de criterios a tener en cuenta para hacer esos agrupamientos. La importancia de informar a las familias sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje, no solo de lo que son las calificaciones, sino de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje en general. La importancia de la evaluación por rúbrica y las pruebas escritas. ¿Veis que me parece que las pruebas escritas individuales? Existe alumnado que no llega al mismo nivel y para completar esa calificación es muy importante también reflejar la actitud, la observación diaria, la participación en clase, cómo realizar las tareas, el cuaderno de clase y el trabajo en equipo. Vale. Ahora, lo que es el supuesto que hemos tenido, ¿vale? Nosotros hemos entendido que lo que teníamos era que transformar ese colegio en un colegio inclusivo en base a ese supuesto, ¿vale? Entonces, nosotros hemos visto como 5 pasos fundamentales. En primer lugar, hemos visto necesario, según ese supuesto, una formación, pero una formación que debe de arrancar desde la sensibilización y la concienciación, ¿vale?, para hacer ese cambio de mirada que es necesario, ¿no? Y, por supuesto, viendo que el equipo directivo, en ese caso, no estaba muy por la labor, pues conseguir, entre todos, conseguir el compromiso de ese equipo educativo, aparte de todo el resto del profesorado. Que, en segundo lugar, establecer una buena coordinación para todo lo que es el profesorado, en cuanto a reuniones, horarios y tal. En tercer lugar, que todo eso, todos los acuerdos que en un principio para arrancar se recojan, deben estar en el proyecto educativo, tanto los acuerdos como los compromisos a los que se llegue. En cuarto lugar, optimizar los recursos con los que se cuenta, que son bastantes, para la creación de unos horarios que fomenten la docencia compartida, la atención dentro del aula ordinaria de los diferentes especialistas de atención a la diversidad, PT, AL, profesores de apoyo, monitores de educación especial que también intervengan dentro del aula. Y, en quinto lugar, la transformación de las aulas de apoyo a la integración que existen todavía, que no hemos entendido ahí que eran las aulas cerradas, lo hemos malinterpretado de que eran aulas de apoyo a la integración. Y después nos hemos dado cuenta que era aula específica. Pero nosotros, pensando en que todavía existían las aulas de apoyo a la integración, transformarlas en aulas de recursos compartidas por todo el centro, por ámbitos de intervención, por niveles, por ciclos, ¿vale?, para que sea de uso para todos, generalizado para todo el centro. Y listo. Nosotros somos el equipo 3, los miembros Mila, Alba, Lola, Gema y Sergio. En la primera tarea, pues hablamos de que en los cambios de organización vimos que había una dificultad, era que entraban muchos docentes en el aula y el tutor tenía poco tiempo con sus propios alumnos. Que los de especialistas de PT o de AL en este caso tenían que compartir centros. Entonces, esa también era una dificultad. Y la implicación de los docentes en las actividades, que todo el profesorado pues no siempre conseguimos que vaya en la misma línea y entienda de la misma manera pues la organización que queremos hacer o los cambios que queremos hacer. Luego la pedagogía inclusiva, pues como que faltaban muchos recursos y formación. En el trabajo del aula ordinaria, pues nosotros pensamos que el libro como programación es como demasiado estandarizado para todos los alumnos y entonces optamos por eliminar los libros, ¿vale? Fuera libro. Coordinación de maestros en el aula ordinaria, siempre. Y en la evaluación equitativa, pues diferente, no evaluar con una sola prueba escrita, sino pues ir adaptando a las distintas actividades y las rúbricas en función de las capacidades de cada niño. Luego, las propuestas viables, pues no las tengo ordenadas, pero da igual. En la evaluación equitativa pensábamos que toda la comunidad educativa debe estar informada de la evaluación equitativa y que dicha evaluación debe ser adaptada a las distintas capacidades del alumno. Los instrumentos de evaluación también tienen que ser diversos. Trabajando de forma inclusiva, pues después de todo lo que habíamos hablado en mi equipo, porque era, pues vimos que había muchísimas formas de hacerlo. No solo, entonces estaba el trabajo en equipo, el reparto de tareas, el proyecto de... Bueno, sobre todo que esto tiene que quedar siempre claro en el proyecto educativo, ¿vale? ¿Cómo se va a trabajar? La gamificación, la importancia bueno, volvimos a tirar el libro. Nosotros siempre que podemos tiramos el libro.
La diferencia también estuvimos viendo entre trabajar en equipo y trabajar en grupo y el aprendizaje cooperativo. En la organización del centro y el aula inclusiva, pues nuevamente vimos que lo importante tiene que empezar por el proyecto educativo, que sea más inclusivo y con compromiso de toda la comunidad educativa. Sobre todo que esté claro desde el principio para toda la comunidad educativa lo que se quiere hacer y cómo se quiere hacer, y la necesidad de que todo el mundo esté coordinado y en la misma línea. Los espacios diversos, versátiles y abiertos, la formación permanente del profesorado y las tareas multinivel. Y en la propuesta de educación emocional y en valores pusimos eliminación de cualquier tipo de etiqueta del alumnado, nuestro lema un poco fuera prejuicios y fuera tópicos, y hacer una sociedad reflexiva ante la inclusión, crear un ambiente en el colegio, en este caso, donde el niño no se vea señalado y se sienta seguro y pueda desarrollar sus propias capacidades, trabajando en equipo y con participación activa. Y luego el supuesto, pues la verdad es que nos atascamos un poco, solamente dijimos que había que eliminar el aula específica, ¿cómo se llama? Supuesto, ¿no? En nuestro supuesto, que me sale la palabra. Era como que había muchos recursos y había mucha disposición también del equipo directivo, y entonces había una aula específica, pues entonces decidimos que había que eliminar el aula específica, pero ya nos quedamos un poco debatiendo la organización en función de cuántos alumnos habría en ese aula específica y del tipo de discapacidad, o sea, de capacidad o de característica, mejor dicho, que tuviera, pues ya se haría cómo la incluiríamos en cada, no, por ejemplo, no por la edad, sino por las características del propio niño, no sé. Bueno, acá ya entramos un poco en debate. Y la manera de repartir los apoyos. Porque también nos entró la duda, si cerramos el aula específica en un centro ordinario, ¿nos quitan algún apoyo? Nos quitarían, por ejemplo, un PT y el monitor, entonces, claro, entonces, por ejemplo, ya ahí en realidad habíamos reducido los apoyos reales que nos habían quedado. Entonces entramos un poco en debate si se cerraba y nos quedamos ahí. Nosotros somos el equipo 1, compuesto por Rosario, Alba, Sara, Sigrid y Carmen. En la tarea 1 encontramos dificultades como la distribución del alumnado, la organización temporal, la coordinación e implicación del profesorado, los recursos personales y el profesorado especialista, la falta de coordinación en la educación por parte del profesorado o que se evalúa a todos con el mismo criterio. Por lo tanto, propusimos propuestas como la coordinación del profesorado, la docencia compartida, organizar las materias en ámbito, establecer mecanismos claros de evaluación, un cambio metodológico invirtiendo en material manipulativo y proponer unas normas generalizadas. Además, una serie de propuestas viables para la organización como departamentos transversales, las rúbricas de evaluación o las normas consensuadas, para la pedagogía inclusiva, la docencia compartida, la coordinación, que todo quede recogido en el proyecto educativo y que queden recogidas también las reuniones cuando deben de hacerse, y también proponer tareas multinivel. Para el trabajo en el aula ordinaria, proponemos la gestión de aula, el equipo de base heterogéneo, el símbolo del silencio, el tiempo, el espacio, y que todo esto quede recogido dentro del proyecto educativo, la gamificación, el aprendizaje basado en juego, el trabajo en equipo para toda la comunidad y que todos lo sepan todos los miembros de la comunidad educativa. Por último, para la evaluación equitativa, las rúbricas, la diferencia entre evaluar y calificar, la autoevaluación por parte del profesorado y por el propio alumno. Y por último, en la tarea 3, nuestro centro era el de 20 unidades. Nosotros proponemos repartir al alumnado del aula específica a sus aulas ordinarias, y en todas las aulas ordinarias quedaría, o sea, estos niños estarían acompañados de un profesional. Además, adaptamos el horario de los profesionales y del profesorado para que el alumnado del aula específica y el alumnado con necesidades siempre esté acompañado. Y con esto finalizamos.